Ok, mis hermanos, entonces estábamos viendo la santidad la semana pasada y esto fue, es algo bastante, como les había dicho los hermanos que estuvieron en la clase pasada, la santidad muchas veces la pasamos por alto y pensamos que es algo fácil de entender, fácil de explicar, fácil de ser, pero la santidad tiene bastantes cosas que son muy profundas y bastantes cosas que muchas veces son difíciles de explicar y que muchas veces no podemos ah, ah, entender bien porque el significado es bastante profundo. Entonces, empezamos con este texto que está allí en Primera de Pedro. Recuerda, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, que Pedro nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces, hemos tenido un llamamiento de parte de Dios. Dice, ustedes también van a ser santos en qué cosa? En toda vuestra manera de vivir. Eso significa que mi vida va a ser diferente a lo que el mundo es. No sé si recuerda Romanos capítulo 6 cuando dice que ¿cómo pues viviremos aún en el pecado? Para que viviremos aún en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, que dice, ¿cómo pues, preguntando esta pregunta retórica, cómo pues viviremos aún en él? Entonces, Pedro lo coloca de esta manera. Deberíamos ser santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de cómo, por qué deberíamos ser santos? Es una respuesta sencilla y demasiado profunda. Deberíamos ser santos porque Dios es santo. Ahora, ¿necesitamos otra razón para ser santos? ¿Necesitamos otra gran razón para vivir en santidad? No. ¿Cuál es la más grande razón que Dios nos da para vivir en santidad? Es porque Él es santo. Compartimos su santidad. Y esto es lo que estuvimos viendo en la primera clase. Recuerda, estuvimos hablando acerca de la santidad personal y que la santidad significa separación. La santidad tiene estándares y por qué no somos santos. Estuvimos viendo todo esto. Y uno de los ejemplos que estuvimos viendo fue a Moisés. ¿Recuerda? Estuvimos viendo en Éxodo capítulo 3 el ejemplo de Moisés cuando él subió, estaba pastoreándose en el monte de Dios, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, que es el mismo. Él estaba pastoreando sus ovejas, de repente vio un arbusto que se estaba prendiendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Moisés? No salió corriendo con sus ovejas, él sino que fue a ver qué estaba pasando con el arbusto y una voz o el ángel que estaba en medio de la zarza, que después era Dios mismo, ¿qué le dijo a Moisés? Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Entonces, hicimos esta pregunta la semana pasada. ¿Quién es el único que puede declarar algo santo? ¿Quién es el único que tiene el poder para declarar que una cosa es santa o que no es santa? Y la respuesta es Dios. Entonces, muchos han pensado que la santidad se refiere a algo que estar sin pecado. La santidad se refiere a ser perfecto y no es así. La santidad no significa estar sin pecado o ser perfecto, porque Dios puede llamar a un puñado de tierra, Dios puede llamar que este puñado de tierra es ¿qué cosa? Santo. Entonces, si un puñado de tierra puede ser llamado santo, considerado santo porque Dios lo dice, usted y yo también podemos ser considerados santos. Y de alguna forma somos un puñado de tierra que Dios creó para que seamos de su propiedad. Ah, Otra pregunta que hicimos, esto, ¿podría Moisés ver la diferencia entre tierra que era santa y tierra que no era santa? Si Moisés tomaba un puñado de tierra en su mano santa y un puñado de tierra en su otra mano que no es santa, podía Moisés ver la diferencia entre las dos? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo Moisés sabía que era santa? ¿Cuál tierra era santa? Simplemente por el hecho de que Dios dijo que era santa. Entonces, Dios puede declarar algo santo cuando no lo es. Otro ejemplo que estuvimos viendo acerca de que ah, algo ha sido separado, como el ejemplo del sumo sacerdote o el sacerdote ofreciendo sacrificios, se necesita un nuevo cuchillo para ofrecer sacrificio. Él puede separar un cuchillo que está usando de un uso común, lo va a usar para un uso especial. Lo ha separado. ¿Recuerda lo que significa la palabra santidad? Significa separado, estar separado de algo y separado para algo. Son dos separaciones que se hacen. Yo me separo del pecado
y me separo para Cristo, para unirme a Cristo, para vivir para Cristo. Entonces, la separación se produce dos veces. No hay simplemente una separación del pecado y después no quiero nada que ver con Cristo. No, me separo del pecado y vivo para Cristo, me uno a Cristo y lo honro a Él. Entonces, la santidad requiere separación. Y este es el ejemplo que estuvimos viendo en Timoteo, según en Timoteo 2:22, cuando Pablo dice a Timoteo, huye. Eso significa me he separado de algo, me separo de las pasiones juveniles. Y dice, y sigue, me separo para seguir algo, me uno para seguir algo. Entonces recuerda esto, hermano. Santidad simplemente significa separación de algo y separación para algo. Me separo del mundo y me separo para Cristo ahora. Estoy dedicado a Él, estoy consagrado a Él, solamente quiero vivir para Él. Por eso Pedro dice, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sean diferentes a lo que el mundo es. Sepárense del mundo. Solo que Dios dice al pueblo judío, salid del medio de ellos, como Pablo lo dice en Corintios. Entonces, vimos el ejemplo de Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y Dios dice, si ustedes se acercan a mí, ¿de qué forma se van a acercar a mí? Voy a ser tratado como santo, voy a ser tratado como algo que ha sido separado. Entonces ustedes van a obedecer lo que yo digo y no simplemente van a salir con sus propias ideas a hacer lo que quieren hacer. Entonces vimos este ejemplo que está allí en Levíticos capítulo 10 de Nadab y Abiú, y también vimos el ejemplo de Pedro en Hechos capítulo 10 acerca de esta visión que le estaba teniendo cuando la voz del cielo le dice, Pedro, mata y come, ¿recuerdan? Entonces todos esto vimos y al mismo tiempo estuvimos hablando acerca de la santidad. No es algo simplemente externo. La santidad es algo interno que se refleja en lo externo. ¿Recuerdan los fariseos en Mateo 15? En Mateo 24 también, 23, perdón. Cuando Jesús les habla a los fariseos en Mateo 23, en Mateo 15, les dice, ustedes son como tumbas blanqueadas. Por fuera parecen, ¿qué cosa? Hermosos. Pero uno las abre, están llenas de hueso y huelen mal. Entonces, Jesús dice en Mateo 15 que muchos de los pecados o todos los pecados empiezan ¿en dónde? Internamente, en el corazón. Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen adulterio, sale fornicación, sale robo, sale todo esto del corazón en Mateo 15. Entonces, cuando uno se pone a pensar, empieza el pecado en el corazón y sale después a la acción. Ahora, hermano, piensa en esto por un momento. Si yo lo único que estoy pensando es en robar algo y lo sigo meditando y pensando en mi corazón y permanece allí que quiero tener el momento para robar algo, quiero tener la oportunidad para robar algo, adivinen qué, cuando vea esa oportunidad, ¿qué voy a hacer? Robar, porque estoy pensando en esto. Ahora alguien dice, pero a veces no estoy pensando y dejo de pensar. No, seamos honestos con nosotros y esto sucede con cualquier otro tipo de pecado. Porque recuerda lo que dice Santiago, somos seducidos y atraídos cuando de nuestra propia concupiscencia hemos sido arrastrados a los pecados. Somos tentados por esos pecados. Entonces, si yo estoy pensando en sexualidad inmoral, tener una relación inmoral con alguna persona, o beber alcohol, o lo que sea que esté dentro de esta, para emborracharme, lo que sea que esté dentro de esta idea, es porque estoy pensando en eso. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer? Pablo dice en Efesios, todo lo que es santo, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto que dice Pablo, en esto pensar. Entonces transformamos nuestra mente, no solamente externamente, primero va internamente. ¿Qué puedo transformar en mi vida para dejar de hacer esto? Ahora, déjenme darles un principio bíblico que sale en el libro de Gálatas.
En el libro de Gálatas capítulo 6, y vamos a ver Gálatas y después vamos a ir a Colosenses, ¿ok? Pero mira lo que dice Gálatas capítulo 6, empezando en el versículo 16. ¿Qué dice Pablo en el versículo 16? Pablo dice, digo pues, ¿qué cosa? Andad en el Espíritu. No dice andad por el Espíritu, no dice andad con el Espíritu o andad para el Espíritu. ¿Qué dice andad en el versículo 16? En el Espíritu. Ahora, queda una pregunta bastante grande aquí. ¿Cómo puedo yo, cómo puede usted andar en el Espíritu? Ahora, sigamos leyendo para que podamos entender la respuesta. ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? Dice, no satisfacáis los deseos de qué cosa? De la carne. Entonces, ¿cómo yo ando en el Espíritu? Cuando no satisfago los deseos de mi carne. Ahora, ¿todos los deseos de mi carne o a qué deseos se está refiriendo? Porque, porque entendamos bien esto, hermanos. No se refiere a todos los deseos de la carne, se refiere a deseos que me llevan a pecar, a deseos que me llevan a ir en contra de la voluntad de Dios. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo tengo un deseo sexual, mi carne tiene un deseo sexual, ¿cómo puedo satisfacer ese deseo sexual para que sea un deseo sexual que es bueno y santo delante de Dios? La única forma es, como Dios ha dicho, en el matrimonio. Ahora, si yo tengo un deseo sexual y lo satisfago con alguien que no es mi esposo o mi esposa, estoy llevando a cabo los deseos de mi carne, pero de una forma incorrecta, de una forma que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no satisfaga los deseos de la carne, se refiere a los deseos de la carne que van en contra de lo que Dios dice, en contra de la voluntad de Dios. Por eso si yo robo, Pablo dice en Efesios, no robe más. ¿Y qué voy a hacer? No solamente dejar de robar, pero al mismo tiempo voy a hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que voy a hacer? Trabaje. Hoy día tenemos una sociedad de jóvenes que quieren todo gratis. Hoy día tenemos una sociedad de jóvenes que quieren todo fácil, todo gratis y simplemente quieren vivir una vida en la cual son unas babosas en el jardín. Y quieren tener de todo. Y la pregunta es, mis hermanos, si Dios tuvo que trabajar para crear todo lo que tenemos hoy, todo lo visible, ¿quién soy yo para no trabajar? Entonces, mi vida también es así. Si Dios dice que deje de hacer algo, es porque voy a ponerme a hacer otra cosa que es de acuerdo a su voluntad. Ahora, mire lo que dice el versículo 17, si todavía está allí usted. Versículo 17. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiere. Ahora, entendamos bien esto, hermano. Esto no se trata de como yo tengo mi cuerpo se mueve solo porque hay algo batallando en mí, como, oh no, mi carne quiere ir detrás de ese pastel. Oh no, 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 mi espíritu dice que no, tengo que ir detrás del vaso de agua. No se trata de eso. Esta batalla espiritual es por el conocimiento que usted ha adquirido acerca de lo que Dios quiere. Es por el conocimiento que usted ha adquirido acerca de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted va a hacer algo que sabe que no es correcto, en su mente empieza la batalla. Dios dice que no debería hacer esto. ¿Y cómo es que usted peca? Es porque deja de pensar en lo que Dios ha dicho. Saca de alguna forma, elimina ese pensamiento de su mente y deja de pensar en lo que Dios ha dicho. Entonces va y comete el pecado. Entonces, ¿Cómo Eva? esta pelea espiritual se trata del conocimiento, por eso deberíamos renovar qué cosa.
nuestra mente. Deberíamos renovarla. ¿Con qué cosa deberíamos renovarla? Con la voluntad de Dios, para saber lo que es agradable, perfecto, justo y santo delante de Él. Entonces, vamos a hacer más ejemplos de estos. Dice el versículo 18, si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, hablando del Antiguo Testamento, aún hablando de lo que Dios ha dicho. Versículo 19. Mira lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿correcto? Las obras de la carne son manifiestas. ¿Cuáles son? Pablo nos da una lista súper detallada de todas las obras de la carne, pero sí nombra algunas. Y dice adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como que después de decir orgías, Pablo dijo que puedo seguir nombrando más y más, pero voy a decir cosas semejantes. Todo lo que se relaciona en contra de la voluntad de Dios es lo que la carne quiere, muchas veces. Pero ¿qué es lo que quiere el Espíritu? Recuerda esto, hermano. Jeremías 31 al 34, cuando habla del nuevo pacto, cuando habla de la nueva convenio que Dios iba a tener con su pueblo, Él dice, pondré un nuevo corazón en ellos y escribiré mi ley en su corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Dios ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Pablo dice en Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo. Pedro dice en el primer sermón en Hechos capítulo 2 que vamos a poder recibir el regalo del Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 3:19 que el Espíritu Santo vive en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos un nuevo espíritu en nosotros. Y ese espíritu es el que deberíamos estar alimentando constantemente. ¿Cómo deberíamos alimentar nuestro espíritu? ¿Cómo alimentamos nuestra carne en el pecado? Alimentamos nuestra carne en el pecado cuando llevamos a cabo el pecado. Pero alimentamos nuestro espíritu cuando llevamos a cabo las obras del espíritu. Entonces, eso es lo que después Pablo dice acerca de el fruto del espíritu. Pero miren lo que dice Colosenses ahora. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, usted ha resucitado con Él. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿No es lo mismo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Haceos tesoros en dónde? En el cielo. Poned su vista en las cosas del cielo. Ahora el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, ser guiados por el Espíritu, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, es un lenguaje bastante complicado de entender cuando uno lee por primera vez. ¿Cómo que mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Cómo se ve eso? Que mi vida está escondida en algo, con Cristo juntamente escondida, pero en Dios. Eso significa a la idea de protección. Dios está protegiéndome. Dios está dándome una salida para la tentación y Él nunca me va a poner en un lugar donde yo voy a pecar. Pero yo voy a hacer, muchas veces por mi propio deseo, voy a ir a esos lugares en donde puedo pecar. Entonces, ese es el principio que nos muestra el libro de Gálatas y el libro de Colosenses. Ahora miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, vestíos, dice el versículo 12.
¿Cómo me voy a vestir? Como escogido de Dios. ¿Y qué dice? La primera cosa que dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ve lo que está hablando Pablo aquí en esta carta. Él está diciendo que deberíamos vestirnos con algo. Y para vestirme con algo, primero debo estar desnudo para vestirme. ¿Cuántos de ustedes se han puesto un pantalón sobre otro pantalón? Quizás cuando ha hecho frío, quizás se han puesto un pantalón sobre otro para no tener tanto frío. Pero ¿qué tan incómodo es después caminar? Es incómodo. ¿O cuántos de ustedes nos han puesto una chaleca sobre otra chaleca y después otra chaleca porque tienen frío? ¿Y qué tan difícil después es moverse? Bueno, Pablo nos habla de un solo tipo de vestimenta, un solo tipo de vestimenta que está en nosotros, y eso es vestirse como Cristo. Y esto muchas veces empieza por algunas cosas. Ahora, dijimos que la semana pasada que el pecado, muchas veces nosotros queremos tener victoria sobre el pecado. Hermanos míos amados, ¿cuántos de ustedes quieren tener victoria sobre el pecado? Yo quiero tener victoria sobre el pecado. Pero ¿cuánto muchas veces de nosotros pensamos solamente en la victoria sobre el pecado o sobre cierta tentación? Y déjeme decirle, como dije la semana pasada, esto es bastante egocéntrico o solamente pensando en mí. Porque yo quiero tener la victoria sobre el pecado, quiero vencer a este pecado, quiero derrotar a este pecado, quiero hacer... Pero, ¿qué dijimos la semana pasada? No solo tener la victoria. ¿Qué es lo primero que va antes de la victoria? Es la obediencia. Y esto es más centrado en Dios. Hermano, cuando usted obedece, dé por hecho y dé por seguro que siempre va a haber, ¿qué cosa? Victoria. Cuando usted lee el libro de de Josué, por ejemplo, cada vez que ellos obedecían, tenían victoria. Hermano, victoria sobre un pecado no va a venir sin la obediencia. Cuando yo pongo mi mente en querer obedecer a Dios, en querer honrar a Dios, querer agradar a Dios, querer hacer lo que es correcto, voy a obedecer y voy a tener victoria. Pero cuando yo me centro simplemente en la victoria, sin obedecer, no va a haber victoria. Pero eso deberíamos centrarnos más en la obediencia que en todo esto. Entonces, vamos a ver cuánto avanzamos hoy en esta segunda clase a saber más acerca de la santidad. Ahora, piensa en esto, mi hermano. La santidad de Dios es la libertad perfecta de todo mal. Ahora, usted dice, ¿qué está diciendo con eso? Lo que quiero decir con esto es que Dios siempre sabe y hace lo que es correcto. Entonces, ¿escucha eso? Dios siempre sabe y hace lo que es correcto. Entonces, Dios nunca va a hacer lo que es incorrecto, y Dios nunca va a hacer lo que es, sabe lo que es incorrecto. Entonces, Dios siempre sabe y hace lo que es correcto. Ahora, cuando pensamos en esto, mira lo que dice el Salmo 145, versículo 17. Jehová, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios siempre, hermano, es consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Dios es el estándar de lo que es justo y lo que es malvado. Él es siempre. Ahora tenemos que pensar en algo acerca del pecado. Cuando pensamos en pecado, ¿qué es lo que usted piensa cuando piensa en la palabra pecado? Si alguno de los que está allí conectado y todavía conmigo, ¿qué es lo que usted piensa cuando piensa en la palabra pecado? Ahora, habla pues. ¿Cómo? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Eso es una muy buena respuesta. No sé qué le dijo, pero sí, es una muy buena respuesta. ¿Qué más?
¿Nadie más? Retroceder. Retroceder. Es una muy buena idea. Entonces, cuando empezamos en pecado, voy a dar la definición de pecado tal como es, ¿ok? Viene de la palabra kata o chata. ah, y esta palabra en hebreo o en el griego puede significar lo mismo, que significa fallar en el blanco, ¿ok? Es como alguien apuntando su arco hacia el centro de donde quiere tirar y falló. Siempre está errando. Eso significa la palabra pecado, fallar en el blanco. Literalmente significa eso, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento significan lo mismo, fallar en el blanco. Ahora, uno piensa en esto, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es lo que quiero darles a conocer aquí? 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuál tipo de ley? No, la ley de Dios, ¿correcto? Cualquier cosa que Dios ha dicho, ha mandado, y si uno no lo hace, está infringiendo lo que Dios ha dicho, la ley. No se refiere a la ley del mundo, no se refiere a la ley de mi país, no se refiere a la ley que hay en mi ciudad, no, se refiere a la ley de Dios, ¿ok? Entonces, cuando Dios ha dicho algo y uno no lo cumple, fallo en el blanco. Cuando uno lo hace, fallo en el blanco. Ahora, yo sé que muchas personas han pensado que una de las mayores definiciones de pecado es cuando es hacer lo malo. Pecado es hacer lo malo. Entonces, cada vez que alguien está haciendo lo malo, las personas dicen, oh, es pecado. Y es correcto, pero ¿es solamente eso? ¿Pecado es solamente hacer lo malo? Ahora recuerde que Romanos 6, del 2 al 14, dice, no presentemos nuestros miembros como instrumentos al pecado. Entonces, muchas veces personas presentan la acción es el pecado, ¿correcto? El pecado no es pensar acerca del pecado, no es hablar acerca del pecado, aunque algunas cosas de hablar sí, no es simplemente planear el pecado. Pecado es la acción que yo estoy haciendo. Pero ¿dónde el pecado empieza? En el corazón. Allí donde empieza el pecado. Y después cada vez que medito en esto, voy a tener la oportunidad de hacer algo y lo voy a hacer. Cuando, eso es lo que dice Santiago, correcto, lo vamos a leer después. Pero el pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también, hermanos, es no hacer lo bueno. ¿Recuerda lo que Santiago dice en 4:17? Para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué cosa? Pecado. Entonces, Pecado. Entonces, Dios siempre, recuerda esto, Dios siempre sabe y hace lo correcto. No, no así nosotros. Porque cuando muchas veces nosotros venimos a Cristo y dejamos de hacer lo que es malo, pero muchas veces no empezamos a hacer ¿qué cosa? Lo bueno. Dejamos de caminar en el mundo, pero muchas veces no empezamos a caminar en el Espíritu. Entonces dejamos de hacer una cosa, dejar de caminar en el mundo con el diablo, pero muchas veces no empezamos a caminar en el Espíritu, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, el pecado no es solamente hacer lo malo, el pecado también es cuando yo sé hacer lo bueno y no lo hago. Entonces, el pecado me lleva en esas dos direcciones y muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en dejar de hacer lo malo. Pero no para allí. Deberíamos pensar en que no para allí. Yo no simplemente debería dejar de hacer lo malo, debería ahora empezar a ¿qué cosa? A hacer lo bueno. Hermanos, piensa en esto. Déjeme dar un ejemplo. Vamos a decir que una hermana, no vamos a decir nombre para que ninguno se sienta de que, oh, dijo mi nombre por si acaso. Vamos a decir la hermana fulana, ¿ok? No creo que nadie se llame fulana. Entonces, la hermana fulana anda chismeando acerca de hermanos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es claro acerca de
poner en pleito, hermanos. Es una de las cosas que Dios odia y detesta en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando la hermana fulana anda hablando de hermanos y después va a otro hermano y habla de estos hermanos y habla de estos hermanos, hasta que llega un momento en que la hermana fulana dice, tengo que cambiar esto, no puedo seguir así, tengo que dejar de hacer esto. Ahora la hermana fulana dejó de hablar de los hermanos. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Es lo único que ella debería hacer? ¿Simplemente dejar de hablar de hermanos? ¿O hay algo más que ella debería hacer? Recuerde, pecado no es solamente dejar de hacer lo malo, pecado también es sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. ¿Qué debería hacer ahora la hermana fulana? No solamente dejar de chismear y que todos la conozcan como la hermana bisagra, porque siempre está en la ventana o en la puerta viendo qué pasa. La hermana no Debería, solamente debería dejar de chismear, ¿cómo? debería orar por los hermanos. Debería empezar a hacer algo bueno. Y algo bueno debería ser quizás orar por los hermanos, quizás ahora animar a los hermanos, quizás ser Amén. hospitalaria con hermanos, pero debería enfocarse ahora en hacer algo Bueno, bueno. invitarlo a tomar once. Lo que piensan el hermano. Invitarlos a ayunar mejor. Pero, otro ejemplo. Vamos a decir que el hermano Pepito, pero que a ninguno de ustedes le digan Pepito, ¿ok? Estamos dando ejemplos solamente, pero que ninguno se llame Pepito después. El hermano Pepito tiene problemas de infidelidad. Tiene problemas de infidelidad el hermano Pepito. Entonces todos conocen al hermano Pepito como el hermano que siempre anda en problemas de infidelidad con su esposa. La esposa lo ha perdonado una y otra vez a este hermano Pepito. Ahora el hermano Pepito en un momento se da cuenta y dice, Señor, he fallado completamente. Necesito cambiar. Usted y yo como cristianos vamos a restaurar al hermano a que entre en una nueva relación con Dios. Pero el hermano no solamente debería mostrar y debería decir, ok, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de ser infiel. ¿Qué es lo que el hermano ahora debería hacer? No solamente dejar Tal de ser vez, infiel, tal ¿correcto? vez orar con su esposa Tal vez juntos. orar con su esposa, tal vez tener más tiempo con su esposa, tal vez conversar más con su esposa, tal vez alejarse de hermanas de la congregación para que no entrar en esta tentación de pecado, ¿correcto? Tal vez debería salir más con su esposa, tal vez debería estar involucrado más en el trabajo de la iglesia, tal vez no debería juntarse con amigos que lo van a llevar a este lugar quizás donde pueda ser infieles. Entonces, si usted se da cuenta, no se trata solamente de dejar de hacer algo, se trata también de ¿qué? De Ser el empezar a bien. hacer algo bueno. No se trata de la vida espiritual, hermanos. ¿Qué? Otro ejemplo. Vamos a decir que el hermano Pepinillo, ¿no? Espero que ninguno se llame Pepinillo aquí. El hermano Pepinillo le gusta mucho beber al hermano Pepinillo. Y no solamente al hermano Pepinillo le gusta mucho beber, le gusta estar embriagado, emborracharse. Le quisiera hacer un pepinillo en vinagre para estar siempre rodeado de algo con Eh, sabor. Entonces el en hermano escabeza. Pepinillo constantemente anda bebiendo o cae en el pecado de beber. Ahora, el hermano se da cuenta y dice, hermano, estoy fallando. Necesito ayuda, quiero salir de esto, quiero empezar a hacer una nueva vida, quiero cambiar esto, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces podemos pensar en que como un pecado más está bien. No, nunca un pecado más está bien, nunca. Nunca una última vez está bien, nunca una vez más solamente está bien. Entonces el hermano se da cuenta y quiere dejar de beber y empieza a dejar de beber. Ahora, ¿eso es lo único que debería hacer el hermano Pepinillo?
No, No. pepino. ¿Qué es otra cosa que debería empezar a hacer ahora, hermano? Dárselo en la cebolla. El hermano hizo ser una cebolla escabeche ahora. Tal vez alejarse de sus malos amigos que lo influyen a tomar y juntarse más con hermanos cristianos que le inculquen a hacer cosas buenas. Amén a eso, Hermano, Tamar. Muy bien a eso. quiero opinar también, hermano. Hermano, no Eh, sé quién está hablando. Leo, Leo, hermano Leo. Leo. Bueno, un punto importante es también decidirse uno mismo, ¿no? El alejar de esas cosas y enfocarse más en Dios, en la Biblia, y evitar también las malas conversaciones o las malas amistades. Eso es algo muy bueno, mis hermanos. Porque recuerden de nuevo, ¿cuál es el principio bíblico? No solamente dejar de hacer algo, pero ahora voy a empezar a hacer algo bueno. Yo no puedo, hermano, dejar de hablar mal de personas sin antes pensar cómo voy a suplir eso con algo bueno. Yo no puedo simplemente tener odio y voy a dejar de tener odio sin antes suplirlo con algo bueno. Hermano Emilio. No, estaba pensando, proactivo, el texto de Efesios 4:28. El que hurtaba o que robaba, no robe más, sino Ujú. trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Te das cuenta? Es muy bueno ese texto. Es muy bueno porque nos habla acerca de usted dejó de hacer algo malo y ahora empezó a hacer algo bueno. Bueno, Suplió lo malo con algo bueno. Entonces puede hacer más de una acción buena. Entonces es el punto principal de esto. Pecado no es simplemente dejar de hacer lo malo. Pecado es cuando yo dejo de hacer lo malo, pero ahora empiezo a hacer algo bueno. Por eso yo me visto del nuevo hombre. Estoy vestido del nuevo hombre. Y eso significa que yo voy a estar poniendo cosas en mí que son buenas y voy a quitar cosas que son malas, pero voy a suplirlas con cosas buenas. Entonces, no es como si yo estuviera comiendo un caldo en este tiempo de frío en Chile y estoy tomando el caldo y veo que el caldo tiene demasiada sal. Y yo digo, voy a echarle un poquito de agua al caldo para que no tenga, porque no puedo quitarle la sal. O echarle un poquito más de agua, quizás eso ayude a que el caldo esté un poco mejor y pueda comerlo. Ahora, uno pensará como, sí, estás haciendo que esto sepa mejor, que el caldo sepa mejor, pero al final siempre va a haber algo un poco de más. A lo que me refiero es que cuando uno le echa agua, quizás va a pasarse con el agua. Y después, ok, voy a echarle un poquito más de sal a ver si ahora mejora un poco. Y después le echo un poco de sal y quedó salado de nuevo. Entonces voy a seguir echándole cosas sin quitar cosas y eso va a hacer ¿qué? Que el plato se desborde de las cosas que le está echando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto no es simplemente echarle agua o sal al plato. El punto es, voy a hacer algo completamente nuevo. Ahora alguien dice, pero va a tomar mucho trabajo. Ese es el punto. Cristianismo no es algo fácil. Ser un cristiano no es algo que simplemente, si yo estoy orando, por ejemplo, por paciencia, Dios no va a decirme, ahora tienes paciencia, eres el hombre más paciente sobre la tierra y puedes gozar de esta paciencia. No. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios me va a dar momentos en mi vida en los que yo voy a tener que ejercitar mi paciencia. Como por ejemplo, Dios me va a dar una pequeña hija para poder ejercitar mi paciencia. Por ejemplo, Dios me va a dar momentos en la calle con personas, quizás conduciendo, para que yo pueda ejercitar mi paciencia. Y cuando un auto se me atraviese por delante, yo no simplemente voy a soltar mi lengua y decir, que Dios te bendiga. No, voy a ejercitar mi paciencia porque yo estoy orando a Dios por qué cosa. Por paciencia. Por ejemplo, cuando manejando Perú. Salomón, Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿recuerda? Sí, sí. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. Ahora, Dios le dijo, voy a darte sabiduría, toda la sabiduría que necesitas, y
Y no solamente eso, va a darte riquezas y todo esto demás, pero alguien lee ese texto y piensa, oh, Dios le dio sabiduría así a Salomón. Como que algo cayó del cielo y Salomón fue sabio. No. ¿Qué pasó después? ¿Qué nos dice la historia? Que venían dos mujeres delante de Salomón y las dos estaban disputando por sus hijos. Entonces Salomón pidió a Dios sabiduría y él actuó en lo que sabía. Entonces Dios le dio una oportunidad a Salomón para empezar a hacer crecer su sabiduría. Entonces, hermanos míos amados, cuando uno quita algo malo de su vida, piense con qué reemplazar eso. Piense la cosa espiritualmente buena con la que va a reemplazar eso que es pecaminoso en su vida. Entonces, les estoy dando los ejemplos para que pensemos en eso. La tercera cosa que quiero mencionar aquí acerca del pecado es que el pecado también no solamente es dejar de hacer lo malo, no hacer lo bueno. Pecado también, como dice el libro de Romanos capítulo 14, es cuando yo dudo en si algo es correcto o no. ¿Recuerda lo que dice Romanos 14, 23? Pero si dudas en lo que comes, en lo que haces, ¿te es pecado? Entonces, esto también es algo parecido a lo que dice Santiago. Recuerda que Santiago dice, si quieres orar por sabiduría, quizás podemos mejor ver ese texto allí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si En el alguno de versículo, vosotros, ¿cómo? si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, esto es bastante bueno, porque esta sabiduría es una sabiduría de alguna forma en la vida. ¿Ok? Ahora, la palabra sabiduría es diferente a la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento es diferente a la palabra inteligencia. Yo puedo ser muy inteligente en algunas cosas, pero eso no significa que sea sabio o que tenga conocimiento de otras. Ahora, cuando yo adquiero el conocimiento y lo adquiero rápido porque soy inteligente, ahora Dios me va a dar momentos en mi vida en el cual use ese conocimiento y eso significa cuando yo aplico el conocimiento que tengo, eso se llama sabiduría. Ahora, amados hermanos, si alguien está hablando por sabiduría, pero no quiere obtener el conocimiento primero, ¿cómo va a saber cómo actuar en los momentos difíciles? Si yo no estoy adquiriendo lo que Dios dice por medio de su palabra y estudiando su palabra y leyendo lo que Él dice, lo que le agrada a Él, lo que le complace a Él, ¿cómo voy a usar la sabiduría si no tengo el conocimiento primero? Necesito el conocimiento primero. Pablo en Efesios capítulo 1, él oró por los hermanos en Éfeso para que sus ojos fueran abiertos y ellos conocieran, supieran de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, para que Dios les diera ese conocimiento. Entonces, hermanos, si alguien dice, oh, yo quiero saber más de la Biblia, la pregunta es, hermano, ¿cómo alguien puede saber más de la Biblia? Estudiándola. Estudiando. Estudiándola. Entiendo por ver, Estudiando. dirigiendo, Estudiando. Es tan simple como eso, pero lo hacemos tan difícil a veces, ¿correcto? ¿Cómo quiero ser sabio? Bueno, necesitas el conocimiento primero. Si José no hubiera sabido acerca de que Dios rechaza y condena el pecado, él no hubiese corrido aplicando ese conocimiento. La sabiduría en ese momento estaba siendo aplicada. Él no hubiera corrido de la casa de Potifar, ¿correcto? Él se hubiese quedado ahí quizás si no hubiese tenido el conocimiento. Entonces, hermanos, el conocimiento nos hace aplicar la sabiduría, pero no significa que yo me voy a quedar simplemente en el conocimiento. Yo tengo que aplicar ese conocimiento para que en ese momento ese conocimiento se convierta en sabiduría. Entonces, esto es, mis hermanos,
De nuevo, bastante profundo lo que podemos hablar aquí. Recuerde que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado en algún momento. Hemos hecho lo malo, no hemos hecho lo bueno, hemos dudado en muchas cosas quizás y aún las hemos hecho y por tanto merecemos la muerte. Pero Dios nunca hace eso. Dios siempre sabe y hace lo que es correcto. Primera Juan 1:8-9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué cosa? Perdonar nuestros pecados. Pero el versículo 8 también nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan 8:34 dice, el que es esclavo es del pecado, Jesús dice. Si tú El que haces algo, practica el llegas pecado. a ser esclavo del pecado, como Pablo lo presenta en Romanos capítulo 6. Entonces todo esto nos ayuda a entender que toda la verdad es de nuestro Dios y el pecado y la santidad están muy conectados entre sí, pero al mismo tiempo muy separados entre sí. Entonces, mis hermanos, vamos a parar ahí y espero que esta lección aún haya sido de bastante utilidad para todos ustedes. Voy Amén. a parar esto.